Pérez María y hoy veremos miembro inferior. Dentro de la clase analizaremos conceptos claves como la ubicación y el límite y contenido del agujero isquiático, el triángulo femoral y la región poplitea, la acción muscular de los músculos propios de la región y los dermatomas de esta parte. Dentro de la osteología, el primer hueso que debemos analizar es el hueso coxal. En esta imagen vemos la parte lateral y en esta imagen vemos la parte medial. Importante ser reconocida por el acetábulo. Siempre el acetábulo va a determinar la cara lateral, ¿cierto? La parte superior está dada por la cresta ilíaca que observamos acá. Y la parte inferior va a estar dada principalmente por la tuberosidad isquiática. Como podemos ver, justo casi al centro del acetábulo, vamos a tener la fusión de estas tres partes en el fondo del hueso coxal, como son la parte del pubis en rojo, la parte del isquion en azul y la parte del ilion de color amarillo, dentro de las cuales vemos algunos relieves importantes, tales como la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior, espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior, aparte de ver previamente la cresta ilíaca. Hacia el isquion vamos a ver primero la espina isquiática y principalmente la tuberosidad isquiática en esta zona. Y hacia el pubis principalmente vamos a ver el tubérculo y la línea pectínea, además de sus ramas púbicas tanto superior como inferior, que encierran este agujero que es el agujero obturador o obturador. En la parte interna es importante recalcar esta fosa, que es la fosa ilíaca, va a estar asociado principalmente al músculo ilíaco, mientras que en la parte externa o la parte lateral vamos a ver la presencia de estas que son las líneas glúteas. También recordar esta cara articular que es para la articulación con el sacro. En este hueso podemos observar, ¿cierto?, que lo denominamos fémur, el hueso más largo del cuerpo humano, tiene una epífisis proximal y distal, y dentro de la proximal vamos a poder observar la cabeza, el cuello del fémur, los trocánter mayor y menor, la diáfisis, ¿cierto?, que es curva, y hacia nivel distal vamos a poder observar los cóndilos femorales, tanto el medial como el lateral. También relieve óseo importantes como la fosa intercondilia y el tubérculo del músculo aductor mayor, que se encuentra en esta zona sobre el cóndilo medial. A la parte posterior, importante recalcar la presencia de esta línea que es la llamada línea áspera, que se continúa hacia inferior en estas dos líneas o crestas supraepicondilias o supracondilias, mejor llamadas, y la tuberosidad glútea, que se continúa después hacia el nivel lateral de la línea áspera. Recordad también que la conexión de los dos trocánteres a nivel anterior está dado por la línea intertrocantérica, mientras que a nivel posterior está dado por la cresta intertrocantérica. La articulación, por lo tanto, entre el hueso coxal más el fémur se va a llamar articulación coxofemoral o de la cadera, ¿cierto? Es una sinovial esferoidea, muy móvil, y está sujeta por estos medios de unión que son los ligamentos pubofemorales, como podemos ver acá, el ilio femoral, en la parte más superior, y hacia la parte posterior vamos a poder observar el ligamento isquiofemoral, considerando también un ligamento que está dentro de esta articulación, que es el ligamento de la cabeza femoral. Fíjense la torsión de los ligamentos. Y en la parte posterior vamos a poder observar estos ligamentos también que son el sacro tuberoso, bien, el número 2, y el sacro espinoso, que vemos ahí el número 3. Ambos ligamentos van a conformar estos dos agujeros, que son los agujeros ciáticos mayores y menores. Esto es súper importante porque en el fondo va a comunicar las regiones pélvicas con la región glútea que va a estar en esta zona, por el cual van a pasar vasos, nervios y músculos. Dentro de la región glútea, el primer músculo que nosotros observamos a simple vista es el glúteo mayor. Fijémonos en su inserción medial y su inserción lateral. Recordar la tuberosidad glútea y a nivel proximal o medial veríamos la inserción a nivel del sacro. También podemos observar a nivel lateral de esta región al músculo tensor de la fascia lata, que se continúa después con un tracto, que es el tracto iliotibial, que lo vamos a ver insertado a nivel lateral de la tibia. El plano intermedio principalmente está dado por el glúteo medio, que es este músculo, un importante abductor de la cadera y el que nos permite mantener la cadera estable en la marcha y que no se caiga al lado opuesto, ¿cierto?, al momento de caminar. Y el plano profundo está dado por el glúteo menor, ¿cierto?, el piriforme, que es este músculo, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado femoral. Ahora, fijémonos en un detalle importante,
que es del piriforme y su relación con los vasos y nervios. O sea, yo diría que este músculo tenemos que tener mucho ojo porque bajo él siempre va a estar dado el nervio isquiático pasando y este va acompañado de ese nervio que es el cutáneo femoral posterior. Ya a nivel superior e inferior vamos a poder observar estos vasos y nervios glúteos superiores como inferiores. Aquí lo podemos ver, fijémonos la arteria glútea superior con el nervio glúteo superior pasando por ese agujero que le había mencionado, que es el agujero isquiático mayor, junto con este músculo que es el piriforme, también pasa por el agujero isquiático mayor. Y en el menor, a su vez, nosotros encontrábamos el obturador interno, que lo vemos ahí, y fíjense en este detalle importante que está dado por el nervio pudendo, que si bien avanza, sale hacia atrás por el agujero isquiático mayor, vuelve a entrar por el agujero isquiático menor hacia la zona pudenda. Una vez más acá, el nervio más grande, siempre debajo del piriforme, el nervio isquiático acompañado del nervio cutáneo femoral posterior. Hacia la parte anterior, notoriamente siempre vamos a observar el cuádriceps, que está compuesto a su vez por los bastos, tanto medial, lateral, recto femoral, que es este, y dentro, sacando el recto femoral, observaríamos al basto intermedio que podemos observar acá. También a su vez vamos a ver este gran músculo que es una especie de cinta que parte de lateral y va a terminar por medial, a nivel de la tibia, que corresponde al músculo sartorio. El compartimento medial está dado principalmente por los músculos aductores. Fíjense acá, podemos ver la inserción del músculo aductor mayor, el obturador externo, el músculo pectíneo que también va a estar en esta zona, el aductor largo, corto y obturador externo. Toda esta zona, todos estos músculos van a estar inervados por el obturador. Este músculo que observamos acá corresponde al músculo grácil, músculo bastante recto que desciende directamente por la parte medial. Hacia la parte posterior del muslo, ahora, todos los músculos que están acá van a estar inervados por el nervio isquiático y vamos a poder observar hacia nivel lateral siempre el bíceps femoral. Y hacia nivel medial vamos a ver al semitendinoso sobre el músculo semimembranoso. El semimembranoso siempre está debajo y se expande en esta zona como una especie de membrana, aparte de su inserción a nivel de los tendones que llegan a esa zona. Dentro de la arteria y vena, recordarse hacia la parte anterior, sobre todo que pasando el ligamento inguinal nosotros encontramos la división de los vasos ilíacos externos, ahora transformados en vasos femorales. O sea, tengo una arteria femoral y una vena femoral. Ahora, la arteria femoral se divide para formar esta que es la femoral profunda, que en el fondo da algunas ramas perforantes, y a nivel lateral vamos a ver la llegada, ¿cierto? Y casi la explosión del nervio femoral, que si bien es corto, se divide de inmediato para inervar toda la musculatura que está acá. Sumado a eso también va a dar un ramo que es cutáneo, que es este que vemos acá, que corresponde al nervio safeno, que va a inervar toda esta zona y va a dar una vuelta incluso en esta zona debajo de la patela. Bien, va a inervar por lo tanto la región medial de rodilla. El nervio obturador, recordemos que va a inervar todo el compartimento medial, y hacia atrás nosotros recordemos que todos los músculos posteriores están inervados por el nervio isquiático. A nivel superficial y sobre la fascia profunda, recordemos los linfonodos inguinales superficiales y la llegada de esta gran vena en esta zona que corresponde a la vena safena magna, que va a drenar su contenido a la vena femoral. Dentro de la región de muslo posterior vamos a encontrar el nervio isquiático, recordemos, y este nervio a su vez, cuando se acerca a la región poplitea, se va a dividir en un nervio tibial, que es derecho o directo hacia inferior, y el nervio fibular común, que es más lateral, como podemos ver acá. Recordar también que el nervio cutáneo femoral posterior va a inervar cutáneamente toda la zona posterior del muslo, no la parte muscular, sino que la parte de piel o sensitiva. Y recibe también de irrigación toda esta zona de ramas perforantes de la arteria femoral profunda. El triángulo femoral, muy importante, que aparece el cerebrito, recordar siempre que está compuesto por el ligamento inguinal, el sartorio y el aductor largo. Al formar este triángulo, entonces nosotros vamos a poder ver el contenido que está dado por la vena, arteria y nervio femoral, en esta laguna que es la laguna vascular, ¿cierto? A diferencia de la laguna muscular que vemos al lado. Y recordar que este entonces tiene un orden que es el VAN, V-A-N. Generalmente uno lo asocia a la cresta ilíaca, ¿cierto? El VAN a la cresta en el fondo, y ahí nos queda más fácil aprender que la vena es medial y el nervio femoral es más lateral. Y asociado a eso encontramos los linfonodos inguinales profundos.
Ahora, el piso, si yo sacara todos estos vasos y nervios, podría haber a nivel lateral el músculo iliopsoas o zoilíaco, y a nivel medial podríamos ver el músculo pectíneo, formando el piso de este triángulo. Como resumen de la vascularización entonces e inervación, recordemos que hacia adelante teníamos la arteria femoral, tengo la arteria femoral profunda que va a dar las arterias perforantes, tengo la vena femoral que se va yendo entonces, como ustedes ven, por esta especie de conducto femoral, se va yendo y dirigiendo hacia atrás de la rodilla. Y a nivel superficial, recordar que nosotros tenemos la vena safena magna o mayor que viene subiendo desde el pie y va a terminar su recorrido a nivel de la vena femoral. La vena safena menor, ya la vamos a ver, esta queda principalmente en la región de la pierna. Dentro de la osteología de la rodilla nosotros vimos la epífisis distal del fémur, con los cóndilos, ¿cierto? Medial, lateral, la fosa intercondilia, el tubérculo del músculo aductor. Y la tibia va a tener estas superficies articulares para esos cóndilos, va a tener esta eminencia intercondilia con sus dos espinas intercondilias, ya sea medial o lateral. Vamos a tener también anexo a la rodilla, porque no forma parte de la rodilla, esta parte que se relaciona con la tibia que corresponde a la cabeza de la fíbula. Hacia nivel anterior de la tibia, recordar, vamos a tener esa tuberosidad de la tibia, y a nivel posterior vamos a tener la línea del sóleo, importante como marca de estructuras vasculares, porque vamos a ver que una arteria que viene por acá va a cambiar su nombre al pasar esa inserción del músculo sóleo por un anillo que va a estar asociado a ese músculo. La articulación de la rodilla en sí funciona como una bisagra, por lo tanto es una sinovial ginglima. ¿Bien? Y los ligamentos que están asociados son los colaterales, ya sea el medial con el lateral, los ligamentos cruzados, ¿cierto? El anterior que se inserta en la fosa intercondilia pero a nivel lateral, fíjense, y el ligamento cruzado posterior que se inserta a nivel de la fosa intercondilia pero como se fijan en la pared medial. Desde ahí entonces se dirigen este más cruzado del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior en realidad se dirige un poco más oblicuo hacia atrás. ¿Bien? Asociado también a esta zona vamos a encontrar los meniscos. Fíjense que acá encontramos otro ligamento que es el ligamento menisco femoral posterior, que se asocia al menisco lateral, y por ahí vamos a ver pasando el tendón del músculo popliteo, siempre asociado entonces a la parte lateral, pasando debajo del ligamento colateral lateral. Importante recordar acá la relación del ligamento colateral medial y su conexión con el menisco, que no lo vemos al lado contralateral. O sea, el ligamento colateral lateral en el fondo no se relaciona con el menisco lateral, a diferencia del ligamento colateral medial, que sí se relaciona directamente con el menisco medial. Otro refuerzo ligamentoso aparte, vamos a tener los tendones, que son los estabilizadores activos de esta articulación que la va a proteger. A nivel medial de la rodilla vamos a tener esta protección que está dada por la pata de ganso, o pes anserinus, ¿cierto? Que está dado por tres tendones, tales como el sartorio, el grácil y el semitendinoso, ¿cierto? Que refuerzan que la rodilla no se vaya tanto hacia medial. Y los refuerzos laterales que están dados por el tracto iliotibial que había mencionado anteriormente y la llegada del tendón del bíceps femoral que va a terminar su recorrido a nivel de la cabeza de la fíbula. Aquí vemos una radiografía de rodilla, vemos la patela, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, y ahí busquen ahí cómo se llamaría esa estructura. Vayan colocándole nombre a todo lo que puedan. Dentro de la región poplitea, ¿cierto? La región poplitea es una región que se ubica posterior a la rodilla. Nosotros vamos a verla, ¿cierto? Considerada por principalmente el semimembranoso, el gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral y el bíceps femoral. Desde ahí entonces va a formar una especie de hueco, por el cual de hecho yo podría también tomar el pulso y veríamos, recordemos, al nervio tibial y un poquito más afuera, ¿cierto? El fibular común, el nervio fibular común que venían del nervio isquiático. Sumado a eso encontramos la vena femoral y más profunda veríamos a la arteria poplitea. ¿Cierto? Arteria poplitea, perdón, vena poplitea y el nervio aquí, recuerden que se va a llamar tibial. ¿Bien? Nuevamente, arteria poplitea, vena poplitea y nervio tibial. Es el que cambia de nombre. Y llegando a la vena poplitea, nosotros vamos a encontrar ahí, entre medio de los dos gastrocnemios, la llegada de la vena safena menor, que de hecho está haciendo su arco ahí para poder perforar la fase profunda e ingresar a esta parte más profunda.
Dentro de la tibia nosotros recordemos entonces la epífisis proximal que vimos, la turosidad por delante de la tibia, la línea del sóleo por posterior, y a nivel distal nosotros principalmente vamos a observar estos que son los malleolos, ¿cierto? El malleolo medial o tibial y el malleolo lateral o fibular. Y esta mortaja en el fondo o superficie que se va a articular con el talo para formar el tobillo. La articulación tibio-fibular, que es esta, ¿bien? Es una sinovial plana, mientras que lo que vemos después es una sindesmosis tibio-fibular, una unión de tejido conectivo y membranoso bastante fuerte que se va a continuar hasta la articulación, entre comillas, tibio-fibular distal. Por tanto, si esta se lesionara, tipo de las lesiones de los que andan mucho en skate, cuando se lesionan mucho el tobillo, podría dañarse un poco esta continuación de la membrana y esto se abriría entonces. Por eso es tan complicado la rotura de esta sindesmosis que se continúa, como ustedes ven, uniendo la tibia con la fíbula a nivel distal. Dentro de la región crural entonces, que es la región de pierna, nosotros vamos a tener tres músculos, como el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo de la luz, que viene escondido, miren, viene más profundo y aparece en esta zona para llegar a la luz, al dedo gordo. ¿Bien? Lateralmente podríamos observar también el tercer fibular o la presencia del tercer fibular. Estos músculos van a estar inervados por el nervio fibular profundo y van a estar irrigados por la arteria tibial anterior. El grupo lateral está dado principalmente por el fibular largo y el fibular corto que podemos ver acá, ¿cierto? Que son músculos que van a realizar principalmente diversión del pie. Y recordar que van a estar inervados por el nervio fibular superficial, ¿ven? Que, si recuerdan, venía del fibular común y ese nervio fibular común se divide en uno superficial y en uno que es profundo, que iba hacia el compartimento anterior. Hacia la región posterior vamos a considerar dos compartimentos o dos planos, uno superficial y otro profundo. El superficial está dado por los gastrocnemios, como podemos ver, medial y lateral, por el sóleo, que es este músculo que está debajo, y la llegada de este tendón bastante largo que proviene de este músculo que es el plantar. Bien, por lo tanto, el tendón del músculo plantar está justo entre medio del gastrocnemio con el sóleo. Recordar también que el sóleo se une a los dos gastrocnemios para formar este tendón, que lo llamamos tendón del tríceps sural, o tendón calcáneo, o tendón de Aquiles también, que se llama antiguamente. Tendón calcáneo es lo que debemos ocupar y que se inserta efectivamente en este hueso calcáneo. El tendón del músculo plantar no se inserta al mismo nivel que el tendón que el tendón calcáneo. Se inserta en una parte más alejada, un poco más, no cerca o no en el mismo punto que el mismo tendón. ¿Bien? Está inervado entonces por el nervio tibial, colabora en irrigación la arteria fibular, pero mayoritariamente toda esta región está dada por la arteria tibial posterior. El plano profundo, vamos a ver primero al músculo popliteo, que es el músculo más profundo que formaba el piso de esta fosa poplitea. Vamos a poder encontrar también al músculo fibular, perdón, flexor largo del hallux, el flexor largo de los dedos y al medio ahí vamos a encontrar el tibial posterior. Bien, recordar la importancia del flexor largo del hallux que nos va a dar el impulso hacia adelante al momento de caminar, la marcha o al momento de correr. ¿Cierto? El que hace el principal impulso hacia anterior va a ser el dedo gordo o el hallux a partir de ese músculo. Dentro de la vascularización, recordemos una vez más, aquí teníamos la arteria poplitea, ahí está el anillo tendinoso del suelo que les mencionaba, que cambia de nombre esta estructura para llamarla ahora tibial posterior, y ahí viene la tibial anterior que se va hacia el compartimento anterior. Siguiendo la tibial posterior vamos a poder observar esta ramita que es la arteria fibular, y las dos entonces contribuyen en esta irrigación del compartimento posterior. Sumado a eso, fíjense el nervio tibial, cómo desciende por esta zona y va a llegar hasta la zona plantar del pie, en donde se dividen dos nervios plantar y lateral y medial. A nivel superficial, sobre la fase profunda, recordemos nuevamente el drenaje superficial dado por la vena safena mayor y la vena safena menor. La vena safena menor es la que llega a la vena poplitea, en donde se profundizaba. Y recordemos que estas dos grandes venas drenan gran cantidad de sangre, no así las profundas, que son satélites de las arterias muchas veces. Dentro de la osteología del tobillo llegando al pie, ¿cierto? Recordemos que vamos a tener la tibia, vamos a tener la superficie articular, los malleolo medial y el malleolo lateral o fibular. Este malleolo fibular es más bajo que el medial. Y dentro de los huesos nosotros encontramos al calcáneo, al talo,
al cuboides, al navicular, a las cuñas o huesos cuneiformes medial, intermedio y lateral, los metatarsianos y las falanges, ya sean proximales, intermedias o distales. Recordar que el dedo gordo solamente tiene dos, proximal y distal. A nivel de los ligamentos de las articulaciones, recordar que a nivel lateral nosotros encontramos estos tres ligamentos importantes, tales como el tibio fibular anterior, el tibio fibular posterior y el tibio, el calcáneo fibular, que es este, el calcáneo fibular. Esos tres ligamentos son los más importantes y son los que se inflaman en el fondo cuando se rompen parcialmente en los esguinces. Recordemos que el esguince en inversión es el más común, dañando uno de estos o la totalidad de estos ligamentos, si es muy grave, ¿cierto? En los famosos esguinces de tobillo. Y a nivel medial vamos a encontrar este ligamento que es mucho más fuerte, que está dado por cuatro porciones, que se llama ligamento del tobillo, que tiene la porción tibio-talar anterior, el tibio-talar posterior, el tibio navicular y el tibio calcáneo. ¿Cierto? Este es el famoso ligamento del tobillo que llamamos. Y recordar esa zona ahí, una pregunta de relieve óseo importante, ¿cómo se llamará esa estructura que está ahí? Dentro de los músculos del pie, ya habíamos visto los músculos largos que venían desde la pierna. Ahora podemos observar la llegada de estos músculos, ¿cierto? Que se insertan casi como una masa común, como son el músculo extensor corto de los dedos y el extensor corto del hallux, que se asocian, fíjense después, hacia los tendones de los músculos extensores largos que venían de arriba, en este caso de los dedos. Ahí, por ejemplo, veo ese tendón que está ahí, corresponde al tendón del tercer fibular. Todo esto está irrigado en esta zona, dado también por la arteria dorsal del pie. Bien, que la podemos visualizar acá, es una continuación de la arteria tibial anterior y también podríamos tomar el pulso en esta zona. Bien. Dentro de los músculos del pie vamos a ver principales planos, como son la aponeurosis, ¿cierto? El primer plano aponeurótico, por lo tanto. A nivel plano de músculos veríamos este que es el flexor corto de los dedos y los abductores a ambos lados, el abductor del hallux y el abductor del mínimo. Posteriormente voy a ver el cuadrado plantar asociado, fíjense, a este tendón del flexor largo de los dedos que venía por detrás y va a colaborar entonces en la flexión de todos estos deditos. Recordar que aquí también podemos observar el nervio plantar medial, nervio plantar lateral y también acompañado de las arterias plantares mediales y arterias plantares laterales. En tercer plano entonces vamos a encontrar al aductor de la luz, ¿cierto? Que tiene esta porción transversa y una porción oblicua, al flexor corto que está en esta zona de la luz y el flexor corto del quinto dedo. Y el último plano está relacionado con los músculos interóseos que se ven ya en la profundidad. Los dermatomas importantes, recordar visualmente solamente en L1 que tiene esta zona, L2, L3, L4, fíjense cómo avanza hacia la parte medial de la pierna, dejando L5 en la parte lateral. Ya hacia la parte posterior, principalmente vamos a ver a S2 a nivel medial y a S1 en la parte lateral posterior. ¿Bien? A nivel de L5, fíjense que lo veríamos en la planta del pie y una zona que queda entre el primer dedo y el segundo dedo del pie. Bien, muy importante entonces, eso corresponde al territorio de inervación dada por L5 a nivel de los dermatomas. Y finalmente, algunos grupos musculares que se encuentran inervados por niveles medulares, tales como son la flexión de la cadera, que está dado por L2 con L3, la extensión de la cadera, dado por L5 con S1, la extensión de la rodilla, dado por L3 con L4, importante la inervación ahí del nervio femoral, y a nivel de la flexión de rodilla, dado por L5 con S1. La dorsiflexión está mediada entre L4 y L5, la plantiflexión está dada por S1 y S2, la inversión L4 con L5 y la inversión L5 con S1. ¿Por qué le explico esto? Porque puede ser que existan lesiones a niveles medulares. Si hay una lesión medular en L4, en L3, L2 o L1 o S1 o S2, se verían afectadas una de estas funciones en el miembro inferior. Como les decía entonces, en lesiones típicamente ocurridas a nivel medular o en las raíces incluso de la caudequina.
Así que eso, hemos visto entonces todos los conceptos claves de la región poplitea, ¿cierto? El triángulo femoral, el agujero isquiático y su contenido, las acciones de los músculos del miembro inferior y los dermatomas de la región. Espero hayan aprendido. Muchas gracias.